¿Cómo están? Buenas tardes, una edición más de Sin Vueltas aquí a través de mi canal. Qué placer, qué espíritu navideño Señor, nos embarga, claro que nos sí. envuelve y nos va a escupir allá por enero cuando termine todo esto, ¿verdad? Pedro, Pedro, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo? ¿Todo Felipe, bien? mañana, ¿cómo están? Bien. Buenas tardes. Todo tranquilo. Todo Felicitaciones, tranquilo. Pedro, por el avionazo ese que tenías acá en el... Yo dije, señores, que tenemos visita internacional. ¿No vieron ustedes? Bueno, Pedro, no hay vi. mucho motivo para festejar un tremendo vehículo. Pedro, estas cosas se felicitan porque es fruto del trabajo. crea, no. Y sobre todo porque uno sabe que va a pasar una muy buena fiesta al vendedor de ese vehículo. Felicitaciones, Pedro. Ojalá pudiera decir la marca, que una de tan prestigiosa marca nos pueda Después te digo el auspiciar secreto. en Eso que sí. te dé un auspiciante nuestro. Sí, Ah, sí, sí. por eso te digo. De Claro. este bloque, sí. ¿verdad? Mariana, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás? ¿Todo Todo, muy bien? todo. Un saludo a toda la audiencia. Súper bien. No tan bien como Pedro parece, pero estamos Ojalá. súper bien. Así es. Gracias, Felipao, Mariana. ¿cómo estás? Toto, ¿cómo te va? Buenas ¿Todo tardes bien? para todos. Yo lanzaría tu nombre como ministro de Obras Públicas. A ver. Hoy pasé por un barrio lambareño y están obras otra vez el señor, te digo, impresionante. Ah, pucha. La influ... Está No, bien, yo hay que te digo, invertir. pasa Es que espectacular. Está reactivando la economía. llamé al mismo PC. ¿Cómo va a y quedar dije, eso? soy amigo de Toto. Dice, entonces, Y te- tractores, asfaltado, y todo, te dijeron, estamos obra. buscando una dirección actual. Está, sí, lo están buscando por deudas pendientes. por No, una dirección actual. bueno, compra de deuda. Sí. Digo, estamos buscando una dirección actual, señor. Compra de pagaré. Porque justamente Sí. te acaba de dejar No una responde referencia la personal. llamada. No responde la cambió su Sí, número. cambió de número. ¿Sabes dónde trabajas? Y sí, en el mismo lugar de siempre, ¿verdad? Bueno, en fin, pero felicitaciones, Pedro. Ya en un rato vamos a dar la fórmula, por supuesto, San Meris Leasing. Cualquiera puede. Tremendo avión, Pedro. Cualquiera puede. Yo te digo, a eso le sacan las ruedas, es un jet privado y Evo tarda menos de 2 horas en volar acá hasta México. Bueno, una disputa fuerte hoy en Cámara de Diputados, digamos, por el tema del presupuesto, se habló y mucho. Se sigue hablando, de hecho. Y se sigue hablando, ¿verdad?, de esta situación. Salieron algunos puntos, incluso se escuchó, hasta para mi sorpresa, tengo que decir la palabra, recortemos en este rubro en la Cámara de Diputados, ¿verdad? Y no sé si cómo quedó, si prosperó, no finalmente, pero uno de esos pedidos que pude enganchar en ese momento, la diputada Amarilla decía, recortemos el rubro papel, gratificaciones, una cuestión más a cero, Sí. Sí. y había otro punto más, ¿verdad? Y se seguía discutiendo, ¿verdad? Donde parece que está la discusión más puntillosa del presupuesto, ¿verdad? Porque en senadores no se dio, por lo menos a este nivel, ¿verdad? No, se va a dar la semana que viene. La semana que viene. Claro. Ya en la No, revisión. hay una propuesta de amarilla que se aprobó, reprogramación. Varias cosas. O varias recorte cosas. directamente, El tema de 13.000 los Votar millones una de... parte de lo planteado por la diputada González con respecto También. al tema de Parlasur, los Parlasur. 4.000 millones. Y No el todo tema lo que este pidió, ese- pero 4.000. No sé si el tema este de los comedores, También se plantea, La reasignación se está debatiendo. todavía Está debatiendo. Sí. Se También está haciendo una tijera. También Basilio ¿Verdad? Núñez también planteó algunas cosas para recortar con respecto a también gastos superfluos de algunas instituciones. hay que ver cómo queda después el... También Derlis después Maidana del- planteó algunas cosas. Yo coincido, Mariana, hay que después como queda todo consolidado. Claro. Esperemos Después esto sube al segundo piso y el dictamen de la comisión. El eje central y el compromiso es el aumento para los docentes. Todos hacen referencia a eso. Y cuando hasta donde yo dejé de escuchar, ahora empezaban a debatir eso hace Sí. media hora. más. hace minutos, sí. Y desde enero. Sí, Y también los desde tiempos. enero. Sí, Claro. de enero, desde marzo, desde julio. Hay Uno, diferentes visiones sobre eso. Yo menciono más un punto porque era de lo que yo escuché, digamos. No pude escuchar toda la sesión porque entre el programa de radio, ir agarrando en partes cosas que iban sucediendo. sigue ahora. A lo largo de la tarde, de hecho, está continuando Eso va ahora. para largo. Uno de los rubros que decía Celeste Amarilla, cartones y papelería y no sé cuánto, ella proponía, si podemos eliminarlo espectacular, pero por lo menos llegar al 50% y ya se hablaba entonces de 500 millones. Puede ser. 1000 y No, pico no de tengo millones, idea, ahí no, era no, 500 con los números. millones. Después lo que planteaba la diputada González y también Basilio, que se me está cayendo el papel, después voy a levantar. No te pongas nervioso. Basilio Núñez, hablando de papelería y demás, descartemos ya esto. Sí, señor. Basilio Núñez, además, ya se llegaba casi, si es que se da, digamos, el recorte como tal, se podría llegar por lo menos rápidamente a 9.000, También se debatió- 7.000 millones, ¿verdad? O sea, son montos importantes. También se debatió mucho la cuestión que tenía que ver con eso de que hacen algunos administradores de darle al PNUD. Ujú. O si no es el PNUD, alguna Claro. otra organización intermedia, Claro, agencia de que cooperación, administre, fuera, digamos. por el cual ellos cobran 7%, ¿verdad? ¿Verdad? Y además el 7% de los procesos de licitación son distintos, Y los ¿verdad? perros Totalmente terminan aparte. sin... Que te pregunten esos lo de- rubros es más difícil de cuidar, digamos, Las ¿verdad? comisarías Era, móviles y otras de- cosas, era ¿verdad? para Total al MITIC, si no entiendes. Claro, No, era para el censo de la gente de la tercera edad.
Entre ellos, ¿no? También, varias Entre El cosas. ellas, punto, ¿no? para mí lo interesante de verlos discutir, por más que, bueno, no tenemos el detalle todavía, digamos, de verlos discutir punto por punto, porque no se da tampoco siempre, o no sé si tal vez no en detalle, es que esta discusión parece muy interesante luego del pedido del Ejecutivo. Es decir, si se puede revisar tanto el presupuesto, ¿por qué no se puede revisar al interior del Ejecutivo la ejecución en lugar de andar pidiendo elevar el déficit del tope como es lo que hicieron? Claro. Ahora, yo no veo nomás la reunión del Consejo de Ministros o donde sea que se reúnan, ¿De ¿verdad? Donde discutan ¿El este tipo de consejo de cosas. qué, ¿verdad? perdón? Claro. Esta Sí, Mariana ahora también no. te digo, está cándida, ¿verdad? El espíritu consejo de maternal a qué? lo mejor le invade cada vez que ella casi en cualquier cosa, ¿verdad? Bueno, parte de lo que vamos a hablar hoy tiene que ver con el presupuesto, por supuesto. Pero yo les decía, Pedro acaba de cambiar el vehículo y me decía él, te voy a dar la fórmula y por supuesto se trata de Sudameris Leasing. Bien, Pedro que sí. fue a la concesionaria y dijo, este auto tengo Y y saqué. lo quiero cambiar. Lo saqué, ya está. ¿Y cómo hago? Le digo, señor, mire, ¿qué vehículo le interesa? Este es el que me interesa. Bueno, ¿a qué plazo lo quiere financiar? Tanto. Bueno, ¿cuánto es el precio de la cuota? Le va a quedar transferencia, habilitación, seguro, más la cuota del Título, leasing. todo. Título, Todo, en todo, uno, todo en todas uno. las gestiones, todo Le hicieron la papelerío. proyección, mandaban los papeles y de inmediato Pedro quedó con la llave y lo retiró. Es más, tener una app. Exacto. Tener Sí. la app y ahí nomás te haces todo, No. mandás cosas muy básicas, 2 o 3 puntos te piden, enviar, Y te podés hacen un, comenzar a un saber. preacuerdo, un Claro. preaprobado ya. Y después no, Facilísimo. Facilísimo. lo voy a tener que contar al aire porque le decía, pero Pedro, ¿te vas a quedar con esta nave? Le decía, la verdad no sé. Capaz 2 años, a los 2 Después, años renuevo. es la posibilidad que tengo. Capaz lo compro al Muy final bien, de Pedro. esta financiación. Lo que pasa es capaz que me gustan no los renuevo. ceros, ¿viste? Entonces cada 2 o 3 años. Muy puedo Ahí hacer. está, una herramienta que se llama leasing, de la mano de Sudameris Leasing, por supuesto, ustedes pueden renovar el auto como lo hizo Pedro, comprar el primero, ampliar la flota de los vehículos de la empresa, renovarla cada 2 años, poder comprar maquinarias también para poder hacer trabajar esa empresa que ustedes tienen. Mucho más se pueden enterar en este material de Sudameris Leasing. Por supuesto, toda la información en sudamerislleasing.com.py, también a través de las redes sociales y el número de teléfono que va a aparecer ahora en pantalla para que puedan tener absolutamente todo. 416-6965. Si son de los que dicen no, por teléfono nada, yo quiero ir y en persona que me expliquen, llevar un papelito y anotarlo todo, lo pueden hacer en la concesionaria también, que son todas las que están adheridas. Nosotros vamos a hacer una pausa en este momento, pero Mariana tiene un consejo para nosotros. Así es, atiendan bien porque comprando cualquier producto en Bristol, en cualquiera de sus 50 sucursales en todo el país, pueden ganar 100 millones de guaraníes en efectivo. Escucharon bien, son 100 millones de guaraníes en efectivo. Increíble, así es que aprovechen las ofertas y además tienen la oportunidad de volverse millonarios. Para más información, llamada al 519-4000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Vení a Bristol y congelate con los precios bajos en aires Splits. Además, 3 años de garantía en todos los aires y lleva tu aire sin entrega inicial. Escucha esta super oferta. Aire Split Carrier de 18.000 BTU. Precio normal 18 cuotas de 335.000 guaraníes. Y ahora precio oferta 18 cuotas de 239.000 guaraníes.
Y como si fuera poco, instalación a tan solo 18 cuotas de 30.000 guaraníes. Esta promo es por tiempo limitado. Además, con todas tus compras ya participas del sorteo de los 100 millones de guaraníes en efectivo. Vos podés ser el próximo ganador. Para más información, llama al 519-4000 o escribí al WhatsApp 0991-670-000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Infonegocio, esto vas a encontrar en este link interesantísimo para mañana. Escuchen bien, y Paraguay, a pesar de haber caído el porcentaje o los puntos en el clima de negocios, sigue siendo interesante y el mejor ubicado en la región según la Fundación Getulio Vargas. Crisis en Bolivia, la pregunta es, ¿va a influir en nuestro sistema de provisión de gas licuado de petróleo? Y Blas Cristaldo, estamos demostrando que los productores organizados pueden lograr un resultado similar a las corporaciones y según datos de la FEDECROP, la corporación o la Federación de Cooperativas de la Producción, el 29% del PBI del país corresponde a las actividades de las cooperativas de producción. Todo esto mañana en www.infonegocios.com.pi. Bueno, ¿cómo están viendo el tratamiento del presupuesto y cómo lo están viviendo? Porque de alguna forma es minuto a minuto, presupuesto a presupuesto, institución a institución, Sí. lo que están viviendo los gremios Faltaban en estos días. 80 instituciones todavía. 80 todavía. Para largo. Bueno, está Jorge Arévalos de la TEP con nosotros. Jorge, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes para usted y para la audiencia. A las órdenes. Bueno, ¿cómo están observando la parte sustancial, digamos, de educación y otras instituciones llega ahora, ¿verdad? Es así, en realidad el tratamiento del presupuesto del Ministerio de Educación y Ciencia pasó para el último, es decir, al puesto número 104, Sí. pues son 104 instituciones que tienen que resolver y en vista de que acordaron un tope de ingresos y solamente las reprogramaciones podrían darse para que se pueda aumentar algunos presupuestos de algunas instituciones, es decir, plantearon ir recortando lo superfluo y dejar a último lugar después la redistribución de esos fondos que se va creando como un colchón. Claro, ver qué sobra para ver dónde puede calzar eso, en teoría, en el Ministerio de Educación. Asimismo, en realidad, si se trata de presupuestar el 16% desde enero, significa como 316 mil millones de guaraníes. Estaba Roja con nosotros, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, muchas gracias por el espacio. Bueno, la peluqueada, ¿dónde les toca a ustedes? En el medio, casi hacia el final, están de hecho los funcionarios judiciales hoy en plena huelga, ¿verdad? Sí, nuestra situación se agravó a raíz del dictamen de la comisión bicameral en razón de que nosotros como funcionarios solicitamos un aumento del 20%, pero que se destine a cuestiones salariales, lo que no viene ocurriendo desde hace 7 años. Los funcionarios desde actuario para abajo no tienen ningún reajuste de hace 7 años. Pero ¿dónde se agrava la situación? La situación se agrava en que en el dictamen hace un recorte del 9,5% del presupuesto general de la Corte. Estamos hablando de 124.700 millones de lo que la Corte ya tenía presupuestado 2019 con ¿Cuánto era el relación... presupuesto de la Corte, digamos, 2019? 2019 estamos hablando cerca de, creo que estamos hablando de 180.000. Más o menos. Y de eso ya sufre un recorte cuando en realidad necesita un incremento para poder... Sí, en realidad se pide un incremento, pero el dictamen hace un recorte del 9,5% del presupuesto general. Entonces... ¿En cuánto quedaría, perdón, lo que sería Poder Judicial 2020? Y eso veremos, porque... Pero como según el dictamen, ¿cuánto impacta ese 9%? impacta, estamos hablando, impacta el 10% del presupuesto, impacta en todos los proyectos que tiene la Corte, impacta en el proceso de implementación de expediente electrónico y evidentemente ahí ya no entra nada lo que es aumento salarial, ya no entra desprecarización de 1.200 contratados, ya no entra nada. O Claro, sea, 29% abajo, ¿verdad? Si ustedes piden Sí. 20% más y le ponen luego menos, 29, casi no, 30%. el 20% es solo con relación a la cuestión salarial. De Claro, lo que pero entra en el mismo presupuesto de la estamos Corte, hablando de ese 20% sería 4% del presupuesto general de la Corte Suprema. Ah, ok. Ah, Sí, sería cerca del 12% entonces Así mismo. en total, 13-12%. claro. Vos sabés que siempre la gente me pregunta a calle, y desde que yo también tengo uso de razón que estoy acá en el periodismo, que hace ya un tiempo,
Para esta época del año siempre los sindicatos del Poder Judicial van a la huelga. Reclaman reajustes, siempre por ahí logran algo. Entonces por eso no entiendo cuando dicen, mira, lo que pasa es que hay algunos que no tienen reajustes desde hace 7 años. Y en muchos casos, y eso vos lo sabes, estas medidas de fuerza son incluso impulsadas por los mismos ministros de la Corte Suprema por una cuestión de intereses comunes que tienen. Entonces siempre se consigue algo. En este caso están pidiendo un 20%. Fíjate que el sector privado tuvo un incremento del 3%, a ver mínimo. Entonces uno decía, bueno, si vamos a tratar a todos con justicia, los docentes tendrían que tener un 3% y todos los funcionarios públicos un 3% para hacer justicia. Porque en definitiva el aumento, ¿quién lo va a pagar? Bueno, la verdad que esa es una paradoja. Nosotros justamente también ahora estamos solicitando que se haga una, digamos, una continuidad a la verificación de estas ampliaciones presupuestarias, porque justamente la ciudadanía siempre se pregunta por qué todos los años, principalmente los colegios de abogados, ¿por qué todos los años si ustedes hacen huelga, terminan supuestamente consiguiendo, no tuvieron ese aumento? Nosotros con números y con documentos de funcionarios, hoy en día inclusive varios de gremios de abogados están acompañando porque empezamos a difundir nosotros esta situación, porque en realidad cada año se da, a veces, el año pasado no se dio ningún aumento, es cierto, se hizo huelga, pero no se dio. Sí, creo que sí habían. Años anteriores sí se le dio ciertos aumentos a la Corte. El año pasado se le dio un aumento y eso después se redireccionó a obras, lo que va a ser hoy en día la culminación del Palacio de Justicia Alto Paraná, que va a estar en Ciudad del Este, y parte del Poder Judicial en Salto del Guairá. Pero al ser destinado a salarios, ¿pueden hacer reprogramar? La verdad que la Corte Suprema tiene esa atribución. Ellos tienen esa atribución, por eso es que nosotros en esta situación estamos solicitando que el legislativo verifique que si da una ampliación a la Corte Suprema, efectivamente se destine a salarios. ¿Por qué? Porque lastimosamente los funcionarios que menos ganan son los que tuvieron menos reajuste, y te estoy hablando de funcionarios que ganan 2.200.000 de 2.800 funcionarios que no tuvieron un reajuste en 7 años. Entonces, y lo peor de todo es que la mayoría de esos funcionarios son la cara del Poder Judicial, porque esos funcionarios son los que están en ventanilla de los juzgados civil y comercial, son los que están en ventanilla de los juzgados penales y son los que atienden a los profesionales. Entonces, esa situación llegó a generar todo un malestar general en los funcionarios que genera que hoy en día nosotros tengamos que salir ya sin temor no en contra de la Corte Suprema, sino a solicitar que se controle a la Corte Suprema, que efectivamente en el momento que se den para aumentos salariales, se destinen aumentos salariales y no sean nuevamente reprogramados por destinos que la Corte Suprema de Justicia cree que es más importante, y luego envían a ciertos programas que al final todos saben a veces cómo terminan esos programas y quedaron en la nada. Felipe, imagínate. Jorge, ¿usted tiene algún parámetro, no parámetro en realidad, algún margen de negociación más allá de lo firmado en años anteriores con respecto al tema del estatuto docente, o están plantados en una situación de el 16 y sin el 16 o nada, o vamos a la huelga, no empiezan las clases? O de enero o nada. Claro. En realidad nosotros queremos que el acuerdo se cumpla, porque las deudas históricas que están en el magisterio son varias. Nosotros hoy estamos persiguiendo una. A partir de la aprobación de la ley 1725, el docente paraguayo debería de estar percibiendo bonificación familiar, cosa que no la percibimos, y estamos casi llegando a 2 décadas de la aprobación de la ley, es decir, la ley 1725 se aprobó en el 2001. Por eso es que el acuerdo que llegamos es llegar al salario básico profesional, que es solo un componente, al 2021, es decir, 20 años después se va a cumplir con nosotros. Después quedan pendientes varios, por ejemplo, el escalafón docente, 43.000 docentes no van a percibir escalafón docente. Eso significa incentivo por antigüedad y por nivel profesional. Gente que fueron becados al extranjero vienen y perciben igual o menos que un docente que acaba de ingresar a la carrera. Entonces, por lo menos lo acordado, nosotros estamos dispuestos a pelear a que se cumpla así como se acordó.
Mariana. Ever, volviendo un poco al caso, digamos, de la tradicional huelga de fin de año ya del Poder Judicial, ¿cómo se da la dinámica funcionarios, ministros o administradores de gastos, digamos? Porque lo que se ve un poco también, o lo asumo de forma personal, es como que los ministros están de acuerdo, pero bueno, no hacen ellos el pedido, entonces le mandan a ustedes al frente y quedan ustedes como los malos o como los que hacen como los que le afectan a la ciudadanía, porque muchos de los que tenemos procesos judiciales estamos demorados gracias a esta huelga. Entonces, realmente el bienestar general queda totalmente de lado, porque es muchísima más la gente que queda perjudicada con la huelga que hacen ustedes que los beneficiados, digamos, ahora. Pero ¿cómo se da esa lógica, esa negociación? No se logra con los ministros, es así como se dice, ustedes directamente son ese brazo político que se muestran pidiendo lo que en realidad ellos también están de acuerdo pero no lo asumen. O sea, ¿cómo es realmente la relación funcionarios y ministros o administradores? Bueno, la verdad, normalmente es más fácil cuando hay un solo administrador o un solo jefe. En este caso tenemos 9 y cada uno tiene su criterio y cada uno tiene su forma de ejecutar ese criterio. Si ustedes se dan cuenta, principalmente en las plenarias, se van a dar cuenta que parece ser que hay ministros que están en contra de los funcionarios. En realidad es así. A veces no tenemos comunicación con esos ministros, a veces podemos tener en reuniones técnicas con algunos ministros y con otros tenemos, digamos, cierta comunicación más fluida, pero siempre va dependiendo de ciertas situaciones y para qué serían las reuniones, ¿verdad? ¿Quiénes pero están en contra de los funcionarios? ¿Quiénes son esos ministros? No es que están en contra, sino que normalmente, que por ejemplo, el doctor Ramírez Candia, que es el que, digamos, justamente tenemos una queja generalizada de los funcionarios, que es el que pide el descuento directo más la sanción a funcionarios por la cuestión de plegarse a la huelga. En realidad, acá hay una cuestión legal. La ley 95 prohíbe que ningún ministro, ningún juez y ningún actuario esté sindicalizado y que realice ningún acto con relación a cuestiones laborales. Entonces, por eso ellos tienen esa prohibición de ese tipo de actos. De acompañar. De acompañar. Y luego tenemos, digamos, con la cuestión de que se da todos los años, la cuestión temporal del estudio del presupuesto. Y todos sabemos que sale el dictamen, viene primera instancia a diputados y todos sabemos que se define después en senadores. Entonces, ¿qué ocurría normalmente? Ocurría normalmente que se iban los pedidos anexados a la ampliación general. Como nosotros tenemos un solo presupuesto, no hay anexo en el presupuesto. El único que tiene un anexo dentro de nuestro presupuesto es la Dirección General de Auditoría Interna, que tiene su propio anexo, pero después el presupuesto es general, el de la Corte. Y como es un poder del Estado, el tratamiento se hace de una sola vez. Entonces, una vez que eso se aprueba, no se le hace un seguimiento al que ejecuta. Y estamos hablando de 9 ejecutadores con circunscripciones. Perdón, Ever, más allá de que incluso se apruebe lo que ustedes piden, puede que al momento de ejecutar, cada ministro otra vez decida arbitrariamente, digamos, si es arbitrario la forma de ejecutar. En la Corte tenés lo que se llaman los superintendentes, que son, entre los 9 se distribuyen las circunscripciones, que son los departamentos. En cada circunscripción, cada ministro es el superintendente y es el encargado de controlar esa ejecución, y es el encargado también de verificar todas las cuestiones disciplinarias, verificar que eso se ejecuten, y es el encargado de esa circunscripción. Entonces, vos tenés 9 superintendentes, pero que se distribuyen las 16 circunscripciones que tenemos en el país. Entonces, a la hora de ejecutar ese presupuesto, otra vez ellos tienen esa potestad para ejecutar su presupuesto en cada circunscripción. ¿Quién controla al controlador? ¿Cómo? ¿Quién controla al controlador? La verdad, al controlador. Es una pregunta. ¿Quién controla en definitiva al que controla? La verdad que en este caso nosotros ya tenemos, digamos, la potestad de la Contraloría, en cierta forma. Pero para la ejecución presupuestaria están las comisiones parlamentarias y también estaba hasta el año pasado estaba el PNUD. Claro, dice el PNUD ese que... Bueno,
Jorge, estaba escuchando en el medio del debate por el tema del presupuesto y el aumento para los docentes. Pedían incluso que este reajuste del 16%, todavía se iba a ver desde cuándo, pero es que estuviera ligado, enganchado a la capacitación. O sea, indudablemente te van a dar el aumento si haces la capacitación. Si no haces la capacitación, no te dan el aumento. O sea, no es que te van a dar el aumento de por sí, no, toma, ya están todos con aumento y vemos cómo hacemos con la capacitación. No, acá te van a dar el aumento si hay capacitación. ¿Qué piensan ustedes? Justamente el presupuesto el proyecto de presupuesto 2020 es un copia y pega del presupuesto del año anterior o de este año vigente, y ya esas condicionantes fueron implementadas en el presupuesto de este año, y luego el mismo ministro fue y realizó lobbies en el Parlamento para que se pueda derogar esos artículos por imposible cumplimiento. Claro. Porque al final no somos nosotros los responsables de la capacitación, son ellos los que deben de proveer la capacitación, de diseñar y de imponer. Entonces, en ese caso, el ministerio no tiene la capacidad de capacitar al mismo tiempo 90.000 docentes. Y el ajuste no puede darse a lo que el ministerio de manera arbitraria ha elegido capacitar a 1.000 o 5.000 o 16.000 docentes. Entonces, nosotros pedimos que el ajuste salarial se dé para todas las categorías, en este caso L y Z, porque nosotros en nuestro estatuto se contempla la carrera docente, y es ahí, desde el inicio de la carrera docente, es que se considera la capacitación como uno de los condicionantes para el incentivo salarial, que significa acceder de un grado a otro dentro de la carrera. Y ahora nosotros aún estamos fuera de la carrera docente porque ni siquiera llegamos al salario piso, es decir, al salario básico profesional, que recién, si se da, se cumple con los acuerdos, estaríamos llegando al 2021. Ever, esto que planteaba al principio de una especie de candadear los rubros, y para que el presupuesto asignado para que realmente vaya a salario, vaya realmente a un aumento, y sacándole un poquito potestades, si querés, a los ministros de la Corte, porque al final de postre son las potestades que tienen ellos. Eso en realidad no es una cuestión que se acostumbra a hacer, ¿verdad? Ustedes saben que lo que están pidiendo es medio inusual, por lo menos, ¿verdad? O tienen alguna base, si tienen ustedes alguna jurisprudencia para pedir, no, alguna vez se hizo, vamos a pedir de vuelta, ¿verdad? Si te explico, digamos, el antecedente. El antecedente es que ustedes recuerdan anteriormente, se iban el anexo de recursos humanos y se podía modificar en el legislativo. Se podía modificar con aumentos. La Corte, con relación a eso, sacó una acordada y prohibió. El primer año que se realizó esa modificación, la Corte Suprema, con el listado del presupuesto, le sumarió a todos los funcionarios y aparte de sancionarle, le retiró ese presupuesto. Y a partir de ahí es que la Corte maneja directamente todo lo que sea ampliación salarial a su potestad, si tiene en el presupuesto. ¿Dónde venía el trabajo para una proyección? En que nosotros en el 2014 tuvimos una propuesta del Ministerio de Hacienda que a partir del 2015 se iba a dar con parte de las tasas judiciales, se iban a ir aplicando para capacitaciones y para aumento salarial. ¿Qué ocurrió? Nunca se dio lo de las tasas hasta que se llegó como ustedes saben, hace 2 años a un litigio de volver a tratar la ley de tasas, y que el año pasado se tuvo que definir eso en las cámaras y no se volvió a darle un porcentaje. La Corte Suprema de las tasas solamente lleva el 36%. Entonces, esa situación de que la Corte tenga, digamos, una potestad viene de esa situación, pero el control sí se puede dar en motivo de que ya hubo situaciones de comisiones parlamentarias que se destinaban para proyectos específicos dentro del Poder Judicial y se verificaban o se controlaban de que se apliquen y cómo se va evidentemente ejecutando el gasto dentro de tu proceso, o sea, dentro de tu periodo
fiscal, entonces vos vas viendo el porcentaje de aplicación de ese rubro. Entonces lo que nosotros simplemente solicitamos es que el rubro que vaya para ese 20%, que es ínfimo, 3.90% del presupuesto general, se verifique que efectivamente al momento de que se ejecute para ese rubro. Vamos a hacer una pequeña pausa, van a continuar por supuesto nuestros invitados aquí en piso y hablar un poco de qué propuestas hay para poder llegar al monto que solicitan, porque hoy en diputados me estaban mencionando hace rato el diputado Busarquis, proponía, digamos, de alguna forma hacer algunos recortes que parecían interesantes, anexo de personal y demás, y conocer un poco y hablar de otras propuestas, a ver qué proponen en los mismos gremios acerca de cómo hacer para un presupuesto que está apretadito, o que tendría que estar apretado por lo menos, porque la situación económica dice que no es buena, ¿verdad? Pero si el presupuesto se infla. Bueno, Mariana. El mundo es testigo de que los aires acondicionados de Midea hacen tu vida más fácil, aumentando la velocidad del ventilador, ajustan automáticamente la temperatura, tienen filtro catalizador que absorbe partículas nocivas del ambiente y las convierte en agua, utiliza gas ecológico y consume menos. Los aires Midea son la razón de tener un ambiente perfecto sin preocuparse del exterior. Encontralo en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Britam S.A. Un aire acondicionado Carrier, logramos el clima perfecto para cada uno de tus ambientes y al más alto nivel de confort. Somos expertos porque inventamos el aire acondicionado combinando ahorro de energía y máxima calidad. Hay una poderosa sensación en el aire y es Carrier. Representa y distribuye Britam S.A. Bueno, ustedes saben que de lunes a viernes 18 a 20 horas por la 107.7 Feeling Blue con la presencia de Silvia Abreu y lo mejor del jazz, del flow, por supuesto del funk y de toda la programación musical de 107.7, ¿sí? Feeling Blue. Bueno, la pregunta es ¿cuál es la alternativa? La propuesta ya de los gremios, los docentes hemos escuchado en algún momento las propuestas, pero del gremio de funcionarios judiciales, ¿cuál es la propuesta en el propio presupuesto? ¿Dónde recortar? ¿Dónde no? ¿Qué les parece que hay que modificar? Porque cada año vemos, digamos, la manifestación, el pedido de aumento salarial, y uno dice, bueno, pero ¿cuánto es el promedio de salario? Uno ve a Porfirio Ocholaki y el salario ronda los 10 millones de guaraníes, un cargo de coordinación, tienen gratificación por antigüedad, y uno pregunta, ¿por qué gratificación por antigüedad? Algunos funcionarios, ¿cuál es el promedio salarial y dónde habría que recortar el presupuesto interno? Bueno, el promedio salarial te doy rápido en guaraníes. El 40% de los funcionarios en el Poder Judicial no pasa los 3 millones de guaraníes. El 40%. Está en 2.200, 2.500, 2.700 y 2.900. No pasa eso. ¿Para funciones de? De todo tipo. De todo estoy tipo. hablando Okay. de atención en secretaría, dactilógrafo, te estoy hablando de relatores de juzgado de primera instancia, relatores en juzgado penal, o sea, personas que hacen sentencia que tienen ese sueldo. Y uno, por ejemplo, puede tener un rubro de 2.900.000, ser abogado, tener una antigüedad de 5 o 6 años y él está trabajando con un magistrado emitiendo sentencia, pero no por eso tiene una remuneración adicional o una remuneración extraordinaria, porque la RE y RA no existen en el Poder Judicial. No existen, solamente existe el salario y existen ¿Qué es RA para que la gente pueda...? remuneración extraordinaria y remuneración adicional que se da en el Ejecutivo. Eso no existe en el Poder Judicial. ¿No se da por una bonificación por grado académico, ese tipo Existe una bonificación por grado académico y te doy un dato. El Poder Judicial es el que tiene el menor rango, que estamos hablando de 340.000, menos del 16% por grado académico, teniendo en cuenta que el legislativo paga 1.100.000 y en el ejecutivo paga 1.000.000 hasta 1.400.000 en algunas instituciones. En algunas instituciones. Sí. Es el promedio del 40%. ¿Y el resto? El resto llega, la mayoría llega a 4 millones, y yo me puedo poner como ejemplo. Yo tengo un sueldo, si buscas en internet vas a encontrar que solamente tengo un salario de 4 millones, menos el 16%. Que es la jubilación, con una antigüedad de 14 años y digamos que no importa qué tipo de preparación.
sin ponerme ninguna aureola, o sea, yo soy abogado desde el 2008, notario, profesor universitario, tengo maestría, pero eso, si vos no tenés, como todos sabemos, si no tenés un caballo, no significa que vas a tener un aumento progresivo. ¿Y dónde se va entonces a ver toda la plata digamos, de salario? Porque algunos dicen, bueno, el salario es tanto, ¿y dónde se va todo el dinero? Hay un grupo dentro del Poder Judicial que gana lo que no gana el 60, el 70%. En realidad son solamente los ministros de la Corte que tienen un salario elevado, porque entre un salario de 10, 12 millones y uno de 5, 6 millones hay una diferencia, digamos, abismal, Sí. ¿verdad? Lo que pasa es que a una década para acá vino un crecimiento del Poder Judicial. ¿En qué sentido? En que en muchas circunscripciones inclusive no había ni edificio, no había juzgado de primera instancia. Entonces, en esos departamentos, te estoy hablando Canindeyú, hasta Alto Paraná, Itapúa, departamentos que empezaron a tener ciudades, por ejemplo, en Alto Paraná, como Santa Rita, que necesitan ya tener juzgados de primera instancia en lo civil, porque tienen ya gran cantidad de casos de cobro de guaraníes que van a ese monto. Entonces, ¿qué pasa? Existió como un crecimiento obligatorio que tuvo que hacer la Corte Suprema de Justicia. Claro, por la demanda. Entonces, ¿qué ocurre? La Corte va aumentando ese presupuesto, no solo en cuestión salarial, sino en una cuestión de infraestructura. Hoy en día, por ejemplo, tenemos la gran necesidad de todo lo que va a ser la expansión hacia el Chaco, Carmelo Peralta, viniendo hacia abajo. No tenemos juzgados casi de primera instancia. Entonces, ahí se va a tener que hacer una proyección, porque sí o sí el crecimiento que se va a dar va a ser inatajable. Entonces, ese tipo de proyecciones hacen que cada año haya un aumento en el presupuesto, pero no significa que exista un aumento en la calidad del presupuesto y de la asignación, digamos. Que eso se asigne en una asignación salarial. Claro. Y por eso le digo, yo le pediría que revisen el listado el anexo de personal de la Corte, y se van a dar cuenta que hay un gran porcentaje que tiene un salario promedio bajo, sin importar que sean profesionales o no. Y te cuento que la gran mayoría de los funcionarios que, por ejemplo, tienen ese sueldo, la mayoría ya son todos abogados, todos son ya profesionales. La mayoría. Mariana. Jorge, ¿cuál es la expectativa que tienen y la información que tienen desde adentro, si cabe el término? Porque decías vos que esperan que lo ideal es que se cumpla el acuerdo. Ahora no sabemos si eso realmente va a ser posible o no. Ya dijiste que quedó para el último punto, seguramente, o dos opciones, para poder debatir bien o para que se apruebe rápido. Entonces, ¿qué información realmente tienen ustedes de lo que puede llegar a suceder? Nosotros hemos realizado haciendo lobbies con casi la mayoría de los parlamentarios. Había bancada completa que prometió su apoyo, y hemos visto hoy en sus intervenciones, inclusive en la ponencia. Nosotros consideramos que sí vamos a lograr, y en caso contrario vamos a seguir insistiendo, porque sabemos que finalmente la última decisión la tenemos en el Senado, es decir, la Cámara de Senadores, como Cámara Revisora del Presupuesto, es lo que define. Entonces vamos a seguir las acciones y esperamos que concretemos. Pero piensan que en diputados ya se va a cerrar, digamos, positivamente, según el lobby que hicieron. Consideramos que sí, consideramos que sí. Ahí la presión va a caer, perdón, mañana va a caer la presión. Hecho, digamos, hay La presión va a caer sobre senadores si llegan a concretar. Sí, porque ellos pueden volver a modificar después, ¿no? Claro, y que también tienen la última palabra senadores siempre. Nosotros solemos decir que este es el primer tiempo del partido que jugamos, y el segundo tiempo es la que define finalmente. Y en realidad también hay otro, pero hay también un tiempo extra, si querés, un tercer tiempo, que es los penales era un alargue, o si querés el tercer tiempo, y tiene que ver con el tema del veto también, ¿verdad? Sí. Que hay que ver si se anima, ¿verdad? Ese es el VAR ya a esta altura. Digo, alguien ya es patear la cancha, ya es que se va todo al tacho, ¿verdad? No sé si ustedes tienen alguna expectativa al respecto de eso, o dicen que van a tratar de tener la fiesta en paz. En algún momento la tuvimos de revés, y también de forma positiva. Se han vetado presupuestos, y en algún momento hemos conseguido que se rechace el veto en el Parlamento. Y la decisión de esta, aparte de ser económica, también es política. Totalmente política. Entonces, estas elecciones, como viene el tema. Consideramos todo eso. Si se da el veto, probablemente los parlamentarios estarían discutiendo el veto, si aprueban o la rechazan.
Claro. Así como está, el Poder Ejecutivo no tiene una mayoría sólida, Sólida. si bien suele conformar alguna mayoría con la coyuntura, no tiene una mayoría así sólida para poder decir que si veta, eso ya es un veto definitivo. Claro, una mayoría disciplinada, ¿verdad? Sobre No, todo no, para es este tipo de claro, cosas. claro. Ayer se dio un diputado de vuelta, ¿verdad? No, Sí, acá Con el tema del... acá El digo, del cualquiera veto de la tiene- ampliación del no, déficit. el tope, el Sí, tope el tope, fiscal. del Hay déficit fiscal. Cualquiera te mete acá por el costado. 44 votos juntaron. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, por favor, y vamos a continuar. Tenemos un consejo para ustedes que vamos a refrescar la memoria de Mariana, querido Elías, con este consejo, por supuesto, de la mano de Brita. Como siempre, el mundo es testigo de que los aires acondicionados de Midea hacen tu vida más fácil aumentando la velocidad del ventilador, ajustan automáticamente la temperatura, tienen filtro catalizador que absorbe partículas nocivas del ambiente y las convierte en agua, utiliza gas ecológico y consume menos. Los aires Midea son la razón de tener un ambiente perfecto sin preocuparse del exterior. Encontralo en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Britam S.A. Incomparable es sentir un aire acondicionado Carrier. Logramos el clima perfecto para cada uno de tus ambientes al más alto nivel de confort. Somos expertos porque inventamos el aire acondicionado combinando ahorro de energía y máxima calidad. Hay una poderosa sensación en el aire y es Carrier. Representa y distribuye Britam S.A. Bueno, señora, en la última bocha del partido le voy a dar a Pedro, querido no, Pedro, por favor. Ayer estuvieron diputados y estuvimos hablando y ellos justificaron, entre otros temas, aprobar hasta el 2% del tope fiscal, porque, entre otros temas, en un año el ingreso de funcionarios al Estado tiene una sumatoria de 185 millones de dólares en concepto de salario, se va sumando. Entonces vos estás explicando el tema del Poder Judicial, cómo va creciendo y cómo tiene que ir abarcando. Ahora, ¿cuál es el crecimiento? ¿Qué crecimiento tuvo en cuanto a funcionarios el Poder Judicial? Porque evidentemente los compromisos son muchísimos, hay que llevar justicia a donde no hay. La verdad que el Poder Judicial como macro no ha tenido un crecimiento de funcionarios. Estamos Son hablando unos 10.000. desde el 2014 tenemos 11.000 funcionarios 11.000. y hoy en día, 2019, tenemos 12.800 funcionarios. Entonces no tenemos digamos, una expansión a nivel nacional, como el Poder Judicial está en toda la República, pero sí se va a dar de acuerdo a ciertas necesidades, como por ejemplo, se van a inaugurar el nuevo Palacio de Justicia de Alto Paraná, también se proyecta, para el año que viene está el Palacio de Justicia de Salto del Guairá, y la creación, justamente en este presupuesto está la creación de juzgados de primera instancia en el interior que están haciendo falta, como ya también los legisladores ahora aprobaron también la creación de nuevos registros notariales con relación a los escribanos, porque justamente ya no dan abasto. Entonces, eso sí va digamos, a traer digamos, un nuevo aumento a nivel macro, pero en realidad nosotros no, en el Poder Judicial no existe ese vaivén político de cada 5 años, digamos, un recambio y que entre una nueva cantidad de plantel. No se da porque nuestra situación, digamos, política, llamémosle de esa forma, no ocurre en forma tan fuerte como ocurre en el ámbito político. Entonces se pueden dar ciertos procesos en recursos humanos que en realidad se vienen dando, pero no hay esa ampliación, digamos, que ocurre en el Ejecutivo, que se dice, entran tantos funcionarios, entran de golpe, no se da. Y ahora mucho menos, ¿por qué? Porque todos los cargos son concursados en la Corte y además el nuevo sistema a partir del año que viene va a ser por gestión. Ajá. O sea, el presupuesto se va a realizar por gestión, por área de funcionarios. Eso es lo que planteó justamente el actual presidente de la Corte y eso se va a implementar a partir del 2020. Entonces, cada función que ejerza un funcionario
va a tener su verificación y va a poder verse si se va a poder después luego darle, digamos, ese curso en proyección para que vayan teniendo aumento de esos funcionarios. Ever, muchas gracias por acompañarnos, No, gracias muy a amable. usted. Jorge, nos vemos en 50 instituciones más, ¿verdad? Ahora estamos por la mitad más o menos, Por la estamos, mitad ¿verdad? estamos, sí. El puesto 104 nos toca, así que vamos a... Nos vemos en 54 instituciones Bucuy más. tiene, bueno. Falta todavía un poquito. Gracias, Jorge, muy amable por Jorge, acompañarnos. gracias. Ever también. Gracias por venir. Bueno, nosotros nos vamos a encontrar Déjame. mañana. Vengan, Mañana. por favor, Sí. vestidos Ah, sí, mañana. para de la fiesta. ocasión. Mañana hay que bañarse. Elegante, por favor. Siempre Te pido, peinadito, por favor, te Afeitate un baño, poco, no, o sea. Sí, no, voy a Mañana pasar no por te la toca a vos. barbería. Todavía no es viernes, pero adelantar el baño. Tú, Toto. por favor, si nos teñimos un poquito, Papá, ese es yo me voy a tratar de naturalmente poner el polvito ese que usan algunos naturalmente ellos, conductores de ellos. televisión. No puedo lidiar con Por mi favor, belleza mañana todos un los día días. de fiesta. Por favor, les pido, señores, nos vamos a Así es. encontrar mañana. Chao, Chao. chao. Chao.